Modelización de platea sobre pilotes con la teoría de Mittling. Básicamente una aplicación de elementos de contorno en rango elástico al problema de la interacción de platea con pilotes. Principios de funcionamiento de una platea con pilotes. Es una estructura combinada cuya capacidad, su resistencia y su rigidez es casi la suma de la contribución de la platea y los pilotes por separados. En la figura aquí se puede ver el cabezal con pilotes en el que esta estructura de hormigón apoya sobre los pilotes, en cambio la platea sobre pilotes, la misma estructura, está también apoyada sobre el suelo y la carga que recibe esta estructura se transmite al suelo directamente y a los pilotes. Este método, este sistema de fundación es conveniente cuando las cargas son importantes, todos los estratos son competentes, o sea, hay pilotes, pero no, el suelo no es muy blando. Y no existe compresión primaria, o sea, no entra en consolidación primaria ninguno de los estratos, porque si no, bueno, en cuanto hay consolidación, el asentamiento de los estratos superiores haría que se despeguen o queden prácticamente sin contacto con el cabezal, con lo que vamos al problema de cabezal con pilotes y no de platea con pilotes. Esencialmente hay que demostrar que los asentamientos que tendría la platea si trabajara sola y el que tendrían los pilotes si trabajaran solos es comparable. Hay que comprender el asunto de que, como el suelo es un medio elastoplástico, hay una interacción completa y un acoplamiento completo entre todos los materiales. Yo tengo una carga superior aquí y esta carga superior genera una reacción en el suelo. Esa reacción en el suelo produce asentamientos en todos los puntos, no solo en la superficie. Además, los pilotes se hunden porque también reciben cargas, con lo que generan tensiones aquí y aquí. Y esas tensiones producen asentamientos en todo el dominio, no solo en la punta del pilote, sino todo alrededor. Quiere decir entonces que el comportamiento de este punto está atado al comportamiento de este punto y viceversa. A la izquierda, un dibujo que es autoexplicativo. Si yo pongo dos pilotes, uno al lado del otro, sin una platea, simplemente dos pilotes uno al lado del otro, y le pongo una carga a uno, ese pilote se va a hundir mucho, pero el pilote del lado se va a hundir algo. El material que está en el medio conecta el asentamiento de este pilote con este, aunque no exista una platea aquí arriba. El método que vamos a presentar es un método de interacción elástica, similar al de elementos de contorno, que se basa en la hipótesis de que el suelo y la estructura son elásticos lineales sin desplazamientos relativos. Y la modelización se basa en tener una cantidad de nodos ubicados en la platea, son todos estos puntitos chiquititos, están todos en la superficie, pero no en volumen, y además hay nodos en los pilotes en sí mismos, pero no en el suelo que hay entre los pilotes. O sea, en este dibujo están todos los nodos del problema. Las incógnitas que se resuelven son la carga en cada pilote, las tensiones de contacto en la platea y los asentamientos, asumiendo comportamiento elástico lineal. Por ejemplo, en un cabezal con 9 pilotes, esto es todo un trabajo de la tesis de Bertosa en 2002, el cabezal en estos ejemplos tomaba entre el 10 y el 50% de la carga total y generaba una presión de presiones en el contacto cabezal con terreno que no es uniforme. Por ejemplo, si tomamos esta línea rosa, estamos viendo las tensiones en el cabezal y la tenemos aquí. Está al revés, digamos, esto es mayor compresión. En esta línea colorada, la distribución de presiones de contacto es esta, en la línea azul es esta totalmente diferente. La capacidad del sistema total y la capacidad del cabezal pueden ser muy diferentes, pero pueden llegar a ser valores relativamente comparables. Por ejemplo, en este caso, si la rigidez del pilote es 3000 veces la rigidez del terreno, en función de la relación de separaciones, entonces el cabezal va a tomar siempre poca carga, porque son pilotes muy rígidos contra el terreno. Pero si la rigidez del pilote es 200 veces mayor que la rigidez del terreno, típico de suelos duros, entonces podemos encontrar que con una separación de 6 a 8 diámetros, el cabezal toma entre el 40 y el 50% de la carga total. La distribución de la fricción en los pilotes tampoco es uniforme. El pilote central resulta tomar el 50% de la carga del pilote de la esquina. O sea, el pilote que está acá toma aproximadamente la mitad de la carga por fricción que el pilote que está acá.
Aquí está graficado la fricción en función de la longitud. Recordemos, esto asume comportamiento elástico lineal en el terreno, en los pilotes y en las plateas. Es un método muy interesante porque es muy expeditivo, pero solamente sirve para prediseño. Todo esto tiene que terminar avalado con un análisis no lineal que tenga en cuenta la plasticidad del terreno. Hay aplicaciones complementarias interesantes que conviene mostrar como ejemplo. La primera, tenemos la platea sobre pilotes, tenemos una rigidez idealizada de la platea así, una rigidez idealizada del conjunto de pilotes, de manera que la rigidez del conjunto platea-pilotes es la suma de la rigidez de la platea más la rigidez de los pilotes. Ahora vayamos a este ejemplo en el que se ponen pilotes de control de asentamientos. La idea de estos pilotes es que trabajen solamente cuando se alcance un determinado asentamiento. Por eso los pilotes no están en contacto con la platea. Entonces, la platea empieza a trabajar desde el comienzo, pero hasta que no se produce un cierto asentamiento, que aquí está entre acá y acá, y que es igual a este. Hasta que no se produce un cierto asentamiento, la platea no toca los pilotes. Cuando la platea toca los pilotes, empiezan a trabajar juntos, entonces la nueva curva carga-desplazamiento es ahora la que se ve acá quebrada. Esencialmente, con este sistema, para una cierta carga, la platea está tomando una cierta carga como esta, la deformación es como esta. La platea está relativamente cerca de su capacidad máxima, mientras que en los pilotes todavía le queda un poco más de resistencia. Un ejemplo donde eso es más extremo. Aquí tenemos el caso en el que la platea ya está trabajando con con un factor de seguridad 2, mientras que 2 es porque esto es igual a esto, mientras que los pilotes están trabajando en esta vertical con un factor de seguridad más o menos como 4. ¿Cuándo usaríamos esto? Cuando tenemos una carga uniforme en superficie, por lo tanto queremos una respuesta uniforme del terreno, pero no queremos pasar determinados asentamientos. Por ejemplo, esto se podría poner en un tanque petrolero. Vamos al último ejemplo, en el que tenemos un monopilote, un material muy compresible aquí y la platea puesta arriba. Esto es algo que haríamos cuando tenemos una única carga muy importante. ¿Qué hacemos en este caso? Ponemos al pilote a trabajar desde el comienzo, pero la platea solo trabaja cuando este asentamiento, que es el mismo que este desplazamiento, es alcanzado. ¿Para qué hacemos esto? Porque entonces la carga esta primero es tomada íntegramente por el pilote, que para un cierto valor, por ejemplo el pilote estaría prácticamente en falla, pero en realidad pasamos a tener este comportamiento combinado en el que el pilote toma una carga cercana a la de falla, pero no la de falla, y aquí tenemos que la platea apenas toma carga. ¿Por qué conviene? Porque entonces esta platea solamente tiene que tener armaduras para tomar un momento flexor asociado a esta carga. Si tuviéramos esta carga en los tres sistemas, en este sistema tendríamos esto, en este sistema tendríamos esto, en este sistema tendríamos esto. ¿Y qué son estas cosas? En este sistema tendríamos los pilotes trabajando con un coeficiente de seguridad bajo, la platea trabajando con un coeficiente de seguridad alto. ¿Cómo mido coeficiente de seguridad? La carga última de los pilotes sobre la carga de trabajo de los pilotes, aquí daría algo así como 1,5. Pilotes muy cerca de la falla, la carga última de la platea dividida por la carga de trabajo de la platea, factor de seguridad de la platea, algo así como 2,5, y por donde puse la línea, la carga total y la carga última de la suma dividido la carga actuante de la suma da un factor de seguridad del conjunto del orden de 2. Vayamos a este caso ahora. La suma es la misma, así que el factor de seguridad del conjunto es del orden de 2. Pero en este caso
tenemos a los pilotes trabajando con un factor de seguridad mucho más alto y la platea trabajando con un factor de seguridad mucho más bajo, porque la platea que tenía esta carga ahora tiene una carga mayor, mientras que los pilotes que tenían esta carga ahora tienen una carga menor. Y vayamos a este caso ahora. Aquí tenemos a los pilotes prácticamente en falla y a la platea con un enorme margen de seguridad, porque con este esquema los pilotes que tenían esta carga en el caso de contacto pasan a tener esta carga porque están funcionando antes que la platea. Y la platea que tenía esta carga en el caso de contacto pasa a tener una carga menor porque funciona después. La primera aplicación de una platea sobre pilotes para una obra grande la hizo Eduardo Núñez en 2010, es el edificio Chateau. Está construido en una excavación en la que se hicieron pilotes pequeños, preperforados, hincados, o sea, se hizo la preperforación se llenó con hormigón y se hincaron los pilotes dentro de la preperforación llena con hormigón fresco. Estos son esquemas originales de Eduardo Núñez, mi maestro, y acá se ve la preperforación que se llena con hormigón hasta una cierta cantidad y después el pilote va entrando. Entonces el hormigón se mueve a los costados y el pilote sigue hincándose en la ficha hasta que 12,5 metros, pilotes de 40 centímetros de lado, 12,5 metros, la platea y esta torre de 150 metros de altura construida, preciosa, ahí sentada en medio de otras torres, todas las demás fundadas sobre grandes pilotes que van mucho más profundo. Un homenaje a mi maestro Eduardo Núñez.